Ya, entonces lo que vamos a ver hoy día, nos vamos a empezar a aproximar de a poquito a la situación de dinámica, ¿cierto? Entonces voy a irme un poquito para atrás. Recuerden que a partir de la definición de torque que habíamos dado, que era todo esto, describió un montón de situaciones en el régimen estático que implicaba en estática, implicaba dos cosas, implicaba por un lado un equilibrio de rotación, ¿cierto? Y un equilibrio de traslación. Y eso entonces uno tenía que entonces escribir ecuaciones de torque eh, igual a cero y ecuaciones y sumatoria de fuerza igual a cero. Y imponiendo esas condiciones, entonces teníamos que resolver el sistema que saliera, ¿cierto? Y eso se hace para cada uno de los objetos presentes, ¿sí? Entonces teníamos sumatoria de torque, como dije, igual a cero, sumatoria de fuerza igual a cero. Así que en general son tres ecuaciones, estas son ecuaciones vectoriales. Tengo dos ecuaciones por este lado, una ecuación por este otro, porque en general vamos a ver solo problemas en el plano. Así que por cada objeto sólido que tenga, debiera tener un sistema de tres ecuaciones, ¿sí? Pueden a veces algunas aportar información, otras a veces no, si es que todo, a veces hay con situaciones con mucha simetría, no todas aportan, pero sí son tres ecuaciones siempre. Y si tengo partículas puntuales, entonces tengo solo dos, ¿cierto? Que sería sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿sí? Así que desarrollando eso, ya nosotros vimos varios problemas, ¿cierto? Este problema que lo hicimos con harto detalle, no fue bien lento y todo como lo hicimos. Usted le pedí a Miguel que hiciera el problema de la escalera, les dije si ustedes se motivaban, que hicieran el problema de la escalera con la persona arriba, y en fin, si ustedes buscan el Tipler o buscan problemas estáticos en internet, van a encontrar de verdad muchos problemas. Ahí hay uno, parece que en el Serway que está en un poste, creo que está así, y hay una cuestión que está colgada, creo que una lámpara, algo así, que está colgando de acá. No sé, hay hartas situaciones ahora que ustedes deben ser capaces de resolver imponiendo todas estas condiciones que vimos hasta ahora. Entonces, como les decía, vamos a dejar eso por un lado y vamos a decir, bueno, en la vida no todo es estático, ¿cierto? Hay muchas veces los objetos se están moviendo, ¿cierto? Entonces, aquí viene, creo que son solo dos diapositivas que tengo para entre recordarle y ver una cosa. Lo primero es recordatorio, siento yo, no sé si ustedes lo tienen tan fresco, pero lo primero es el recordatorio y lo segundo es un poquito más nuevo, ¿sí? Entonces, para aproximarnos al tema de dinámica de rotaciones, entonces, primero tenemos que hacer un recordatorio acerca de cinemática de rotaciones, ¿sí? Entonces, así a modo de recordatorio, supongamos de que tengo una partícula que está en una posición A inicialmente, en un tiempo inicial está en A y en un tiempo final está en B, tal cual nos está mostrando la figura. Si en el tiempo inicial, tal cual se muestra en la figura, estoy en un ángulo teta inicial, teta i o teta sub 0, yo en general le pongo sub 0, y en la posición, en el tiempo final, está en un ángulo teta sub f, o sea, en una posición angular, entonces final, entonces vamos a escribir aquí al tiro primero, teta es la variable que vamos a usar para describir la posición entonces angular de una partícula. Pero esto claramente lo vamos a poder generalizar también para objetos sólidos. Y vamos a ver cómo. Así que primero pensemos como que solo en un objeto sólido. Entonces, si tengo la posición angular, voy a poder definir el concepto de, tal cual está acá, no sé si recuerdan ustedes, sería el desplazamiento angular. Desplazamiento, que corto. Voy a borrarlo y escribirlo bien. Entonces, voy a tener entonces el concepto de desplazamiento angular, ¿sí? Que me describe simplemente el cambio de posición, ¿cierto? Es justamente tal cual uno, a partir de cuando hablábamos en física 1, ¿cierto? A partir de una posición, uno se definía un delta X que describía desplazamiento, ¿cierto? Aquí es lo mismo, a partir de la variable teta, entonces defino una variable, ahora una cantidad que voy a llamar delta teta, que es simplemente el desplazamiento angular. ¿Cuánto me desplacé? En este caso, en el mono, sería esto lo que me desplacé, por cierto. Si inicialmente mi posición angular era esa y después era esa, entonces mi desplazamiento angular claramente va a corresponder a eso. O sea, si lo dibujara en el mono acá, ese sería
el delta teta, esto que estoy así pintando ahora, si ustedes quieren. Ese angulito que está aquí, ¿cierto? Eso que acabo de pintar, eso sería el delta teta, ¿cierto? Entonces, así tal cual, aquí esto es realmente una analogía. Uno en física 1, en cinemática, en una dimensión, lo que hacíamos era, defino mi variable x, después me defino el desplazamiento y a partir de eso me defino la cantidad llamada velocidad que va a ser esencialmente delta x partido en delta t, ¿cierto? Posición partido en tiempo. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo y voy a tener, a partir de la variable teta, voy a definir delta teta y a partir de eso voy a definir una cantidad que voy a llamar omega y que va a ser delta teta partido en delta t. O sea, va a ser igual la cantidad de desplazamiento partido en tiempo, pero ahora ya no es cualquier desplazamiento, sino que es justamente el desplazamiento angular. ¿Sí? Entonces, así es como se describe aquí. Yo lo puse, ustedes me imagino que ya todos al menos han visto el concepto de límite, así que no debieran asustarse tanto. Es simplemente uno dice, pero es desplazamiento partido en tiempo, ¿cierto? Y si es que hablo de velocidad angular, pero ahora instantánea, entonces por eso es que está esta noción de límite, ¿cierto? Es un pequeño desplazamiento en un pequeño intervalo de tiempo. ¿Sí? Y esto ustedes ya saben, creo que todos han visto al menos la noción de derivada, entonces se escribe como está escribiendo el otro profesor del curso. No sé por qué, porque estamos en clase al mismo tiempo. Ya, entonces, eh, tenemos posición, desplazamiento, velocidad. ¿Sí? Entonces, aquí lo voy a escribir. Entonces, esto va a ser la idea de entonces, velocidad angular. Ya todos me imagino se acuerdan, esa es la letra griega, no es una W en estricto rigor, esto es la letra griega omega, ¿sí? W sería así, por cierto, esto es así. Ya, me está hinchando el profe y parece que él ya terminó su clase. Ya. Entonces, tenemos posición, desplazamiento, velocidad, ¿cierto? Entonces, tal cual nosotros teníamos en física 1, ¿cierto? Teníamos la idea de qué pasa cuando la velocidad es constante. Entonces, aquí voy a hacer otra diapo como para ir haciendo la analogía todo el tiempo. Entonces, aquí voy a tener en una dimensión, y aquí voy a, de alguna forma voy a poner rotaciones, así para que se entienda. Aquí voy a escribir posición. Entonces sabemos que en una dimensión uno ocupa la variable x, ¿cierto? Para efectos de rotaciones, esto sería un x de t. Para efectos de rotaciones uno ocupa la variable angular z, ¿cierto? Teta de t. ¿Qué pasa ahora con la velocidad? Perdón, antes de la velocidad uno tiene que definir entonces la noción de desplazamiento, ¿cierto? Desplazamiento uno habla de delta x y en este caso habla simplemente de delta teta. ¿Qué pasa ahora con la parte de la velocidad? Velocidad así con las manos nomás, así sin hacer mucha precisión entre velocidad instantánea, ¿no? Pero uno dice, aquí la velocidad uno la llamaba como delta x partido en delta t. Aquí lo que voy a llamar va a ser omega, va a ser delta teta partido en delta t. O sea, era justamente desplazamiento partido en tiempo. Desplazamiento partido en tiempo. Así que todo coincide tal cual. Y usted ahora se recuerda, si es que la velocidad es constante, a modo de ejemplo, ¿qué pasa si es que aquí, si B es constante, ¿cómo era en la ecuación de posición x de t? ¿Se acuerdan o no? En una dimensión. Para velocidades constantes, ¿alguien se acuerda de esa ecuación o no? ¿Cuál es la ecuación como itinerario que uno ocupaba? ¿Alguien? X sub Pues 0 más B por T Exacto, muy bien. más un medio No, de... hasta ahí nomás, porque todavía no introduzco la idea de aceleración, por cierto, es simplemente eso que está ahí. En este Ah, ya. caso, ahora ustedes, ¿qué se imaginarían ahora? Si ahora B tomaba el rol de omega, ¿cierto? O sea, perdón, omega toma el rol de B, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cómo sería lo que yo quiero describir? Si ahora recuerden, esto, el lado izquierdo me describe la posición como función del tiempo. En este caso, como estoy hablando de rotaciones, tengo que describir
la posición angular como función del tiempo. Entonces, ¿cómo dirían ustedes que va a quedar esta ecuación ahora si es que yo hablo de que entonces si es que ahora, si es que fuera el omega el constante? Entonces, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué me queda si es que ahora el omega es constante? Omega inicial más, o sea, Aquí teta dice inicial, posición inicial. Entonces el primer término tiene que ser acá ahora posición inicial, pero una posición angular inicial. O sea, va a ser algún teta sub cero. Por ejemplo, en el mono de acá, aquí me estaban diciendo que partí en este ángulo que está acá, ¿cierto? Así que en este caso de acá sería justamente ese teta sub i. Parto con alguna posición angular inicial y después tengo el término de velocidad por tiempo. Así que, chuta, me fui para otro lado. Ahí está. Entonces va a ser más velocidad por tiempo, pero ahora es velocidad angular. ¿Sí? Por último, ¿qué otra variable cinemática es la que uno ocupa mucho, ¿cierto? La unidad de aceleración, ¿cierto? ¿Y cómo uno define la aceleración? Como, así como con las manos nuevamente, para no hacer toda la definición formal, uno dice delta V partido en delta T, ¿cierto? Básicamente, ¿cierto? Me describe el cambio de velocidad en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa para el caso de rotaciones? ¿Cómo se define? Voy a poner 3 rayitas para enfatizar que son definiciones. ¿Cómo se define? Primero, ahí tengo que mencionarles que la variable que se ocupa es la variable alfa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define en este caso? Si antes tengo velocidad partida en tiempo, ahora cuando hablo del concepto de velocidad angular, va a ser entonces delta omega partido por delta t, ¿cierto? Entonces esto va a ser justamente una aceleración angular. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chiquillo, no? ¿Qué pasa ahora si yo alguien me había empezado a responder? Si es que tengo el caso de una aceleración constante, ¿cuánto sería la ecuación de movimiento? ¿Cuánto sería x de t? ¿Se acuerdan de eso, no? Para el caso en una dimensión. ¿Se con acuerdan o velocidad no? constante, profe, ¿Cómo? con velocidad constante. No, con aceleración constante. ¿Cuál era la ecuación de movimiento? Aquí ya lo habíamos visto que esta era para el caso de velocidad constante. Ahora la pregunta si es que la aceleración es la constante. ¿Cuál sería entonces la ecuación de movimiento? Sería la misma de arriba, porque la Parecía, aceleración cancela claro, el, pero ahora hay que tener una término. sutileza. Aquí decía simplemente v por t, porque la velocidad era constante, así que había una sola. Aquí hay que poner v sub 0 por t, ya no B es sub 0 cualquiera, por es t, la inicial. Y después justamente tenemos un medio de a medio de AT por cuadrado. t al cuadrado. Ahora, entonces, la analogía va a ser así evidente. Si es que ahora mi alfa es constante, entonces, ¿cuánto sería? ¿Cómo describo la posición angular ahora? Va a ser posición inicial más velocidad inicial por tiempo, o sea, tengo justamente estos dos términos de aquí. Posición inicial sería eso, ¿cierto? Después sería ese término lineal que va con las velocidades. Y por último, va a ser obviamente un medio de alfa ahora por t cuadrado. ¿Sí? Entonces, para ir como que quizás le es más natural ahora mirando esta analogía entre un D y rotaciones, ¿qué quiere decir cada cantidad? Por cierto, ahora simplemente esto me representa la velocidad, qué tan rápido se mueve el ángulo, y esto es cómo es el cambio de velocidad angular en este caso, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy describiendo el movimiento en un reloj, esta cuestión se mueve para allá, ¿cierto? Si es que se mueve el minutero, podría preguntarle cuánto es la velocidad angular del minutero. Y uno dice, ah, es fácil. Pues primero ya sé que es uniforme, porque evidentemente es uniforme, ¿cierto? Y entonces podría decir, mira, esto se mueve, recorre un ángulo de 2pi, ¿en cuánto tiempo? El minutero. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que dé una vuelta completa? Una hora, por cierto. Da una hora completa, una vuelta completa en una hora.
Entonces, la velocidad angular debería ser el ángulo que describió, ¿cierto? Dividido por el tiempo, y el tiempo es 1 hora. Para escribirlo bien, debería escribir esto en segundos, ¿cierto? O sea, 1 hora son 3600 segundos. Y con eso podría calcular, por ejemplo, la velocidad angular del minutero, ¿sí? Les podría preguntar cuánto es la velocidad angular del segundero, ¿cierto? Y así, son Profe, velocidades una angulares consulta. que uno puede aproximar como uniforme. Sí, Entonces la parte derecha son como las fórmulas de rotación, ¿cierto? exacto. ¿Puedo decirlo? Lo nuevo para ustedes es esto que está acá. Ah, ya que estaba un poco perdido, decía que ahora ya como que me Sí, hace más esto clic. ya, esto como que es lo mismo, uno se asume conocido, ¿cierto? Sí, Lo que estamos viendo, digamos, como ahora, es repasando estas cosas porque muchas de estas cantidades, por eso lo estoy viendo así de rápido, digamos, porque esto es parte de cuando vimos movimiento circular en física 1, ¿cierto? Así que por eso es que de alguna forma es solo una suerte de repaso. La parte nueva va a ser la próxima diapo, pero hasta ahora, en principio, es todo repaso. ¿Sí? Entonces, todo lo que les dije recién es esencialmente lo mismo que está acá. Está escrito de otra forma, pero mejor creo que les va a quedar, me parece, más ordenado como con esta especie de tablita eh, donde pueden ver el contraste entre todas las cantidades. ¿Sí? Entonces, decir, cuando alguien ahora me dice en teta, es básicamente lo mismo que tenía. Si se fijan, rotaciones lo puedo escribir como el movimiento de un puntito, ¿cierto? Que describe un círculo y al final ese círculo igual es una línea, po. Entonces igual es casi un depo. Es como si fuera una dimensión el movimiento de si por ejemplo les digo, aquí está el planeta Tierra, ¿cierto? Y está orbitando alrededor del Sol y hace esta trayectoria. Esencialmente o sea, no esencialmente, efectivamente, se mueve en una línea, ¿cierto? Entonces igual es unidimensional si ustedes lo ven de esa forma, se mueve en una pura dimensión, porque, ¿sí? ¿Se entiende, no? Entonces por eso es que hay tanta analogía entre estas dos cosas, ¿sí? La diferencia es que ahora la posición la describo mediante la variable ángulo, ¿cierto? Y antes lo describía a lo largo de una recta como estirada, pues, pero es lo mismo, ¿sí? ¿Hay dudas hasta acá, chiquillos? ¿No? No, profe. Ya, maravilloso. Entonces, ahora vamos a aterrizar un poco estas cuestiones. Aquí yo sé que la próxima diapositiva es densa, así que ojalá que me interrumpan. Miguel, profe, explique de nuevo eso, no sé, porque sé que la próxima es como, se ve no tan densa, pero es bien densa en cuanto a la información que contiene. O sea, la parte de abajo sobre todo. Ya, entonces queremos aterrizar toda esta parte de cinemática de rotaciones, pero ahora para la descripción de sólidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer? Vamos a suponer que tengo este sólido así cualquiera, el cual está rotando en torno a ese eje que pasa por el punto O. Ahí estaría esencialmente el eje, ¿sí? Y esta, voy a escribirlo mejor para que me quede marcado. Por ahí pasa el eje. Y esto entonces está, justamente como nos muestra en el mono, está haciendo ese movimiento. Entonces yo lo que puedo hacer ahora es preguntarles, por ejemplo, cuánto es la velocidad o cómo describo el movimiento del sólido. ¿Sí? Si es que el movimiento del sólido está describiendo solo una rotación alrededor de este eje, como estoy marcando acá, ¿cierto? Un eje. Imagínense que es como que yo tuviese mi dedo acá y esto está haciendo algo así. Una rotación, la aceleración no tiene por qué ser constante, pero tengo un eje que atraviesa, por ejemplo, el cuaderno, no sé, o piénsenlo así, tengo un eje y esto está haciendo algún tipo de rotación, ¿sí? Ya entonces, aquí, obviamente, dado que este es un objeto sólido compuesto por millones de partículas, entonces me tengo que preguntar como por cuál es la velocidad de un punto en particular, por cierto, porque cada punto acá en principio va a tener una velocidad distinta y vamos a ver que efectivamente es distinta. Entonces, me voy a centrar en la descripción de un punto cualquiera, que voy a llamar el punto P, que un punto cualquiera en el sólido. Ese punto, aquí voy a definir las variables al tiro. Voy a decir que está a una distancia r del eje, ¿sí? El punto que voy a estar considerando como ejemplo, y lo voy a describir entonces, como ya sé que está describiendo una rotación, voy a describir que la posición entonces la voy a describir mediante la variable angular θ, ¿sí? Así que, y ojo, lo voy a suponer como está tal cual está el mono, esto está haciendo una rotación, así que sé automáticamente
Y eso así, por eso es que le digo que es como denso en cuanto a la cantidad de información que les tengo que decir ahora, ¿cierto? Este punto P, dado que el sólido completo está haciendo una rotación, puedo saber al tiro de que entonces cada punto del sólido describe localmente un círculo. Ese punto P describe ese círculo que está siendo pintado por ahora, ¿cierto? Si yo agarrase el punto por acá, dijera, ¿sabes qué? El punto P que voy a tomar es ese de acá, entonces otro círculo, más grande, efectivamente es más grande, ¿ya? Pero es otro círculo. Si agarrara un punto por acá, entonces otro círculo, pero cada punto en particular del sólido está describiendo una circunferencia. Porque es obvio, ¿cierto? Si yo agarro el cuaderno acá, todos los puntos aquí describen una circunferencia más grande que otra. Así, ese punto describe ese punto describe esa otra que está acá, ¿cierto? Cada uno tiene su propia circunferencia. ¿De qué determina esa circunferencia? Simplemente la distancia que hay hacia el eje, ¿cierto? Si es que está a una distancia r radial, entonces tengo automáticamente que el radio del círculo, de la circunferencia que describe, entonces es justamente esa distancia r. ¿Sí? ¿Hay preguntas hasta acá, chiquillos? No. Entonces, la primera observación que tenemos es que cada punto describe una circunferencia distinta. No sé, dice Bill. No sé quién es Bill. Si podría desarrollar un poquito su pregunta o no sé, el comentario. ¿Qué parte es la que no se entiende? No me diga todo. Sea un poco más específico. A ver, voy a hacer otro monólogo. Estas con barras se entiende más fácil, ¿ya? Voy a agarrar ese objeto que está acá. Y olvídense que esto está mirado como desde arriba, ya es una regla, como siempre, apoyada en una mesa, ya así que está mirado desde arriba, no olvídense, aquí aceleración, nada, simplemente queremos describir la cinemática de esta cuestión. Y voy a suponer, por ejemplo, que tengo un punto, el eje es ese punto O que está por ahí, ya, ahí pasa ese va a ser mi eje, que va a ser el eje de rotación, ¿sí? Ya, y entonces todo este sólido va a ser una rotación, ¿cierto? Y yo voy a decir en un tiempo posterior, ya, en un tiempo posterior, me voy a ver si que puedo que me funcione esto como quiero. En un tiempo posterior, parece que era ya, pero filo. En un tiempo posterior, entonces, digamos que aquí está en un tiempo inicial, y esto está en un tiempo final, ¿cierto? Entonces yo les puedo preguntar ahora, digo, pero esto claramente entonces lo voy a estar describiendo mediante una variable entonces que va a ser la variable teta, ¿cierto? Y me puedo preguntar en particular, ¿qué pasa con la velocidad de un punto cualquiera que pasa por ahí? P, ¿sí? Entonces, y esto es una cuestión así súper mega importante, chiquillos. Entonces, para describir qué es lo que está haciendo este punto P, entonces tengo que saber primero a qué distancia está del origen. ¿A cuál es el origen? El origen en este caso va a ser el eje de rotación. Entonces tengo que decir que la distancia, por ejemplo, que hay hasta entre esos dos puntos, digamos que es, si me funciona, para que me quede más bonito el mono, voy a decir que esa distancia entonces la voy a llamar R, ya la distancia que hay entre el punto que yo quiero describir y el eje. ¿Sí? Ya, entonces, y lo que les mencionaba recién, entonces, esto me está diciendo, si esto es una rotación pura, está todo el sólido, y el sólido obviamente no se está deformando, ni se está estirando, esto no es una gelatina, como es un sólido, esto se llama, este tipo de rotaciones se llama sólido, o sea, el objeto se describe como un sólido rígido, y estas serían las rotaciones de un sólido rígido. ¿Eso qué quiere decir?
que si este punto P describió un ángulo θ, si yo agarro un punto, por ejemplo, Q que está acá, ¿cuál es el ángulo que describe? Digamos que el punto Q está acá, está más lejos, ¿ya? El ángulo que está describiendo, él es el mismo, ¿no? ¿O son distintos? Es el mismo ángulo θ, ¿cierto? Eso entonces es una cuestión importante. Para rotaciones puras, lo voy a escribir mejor, ¿ya? Todos los puntos del sólido, todos los puntos de un sólido describen el mismo ángulo. Eso es súper importante. Lo que estamos diciendo es que cualquiera de estos puntos que está acá en el sólido recorrió el mismo ángulo θ. Ese recorrió θ, ese recorrió θ, ese, el mismo ángulo, ¿sí? Las distancias que recorren no son las mismas. Eso es lo que quiero llegar ahora en el paso siguiente. Pero angularmente es el mismo ángulo. ¿Sí? Ya, entonces es el mismo ángulo. Y además tengo que cada uno va a describir una circunferencia distinta. Ese punto P va a describir, está describiendo un círculo. Si agarro el punto del borde de la barra, va a describir otro círculo, efectivamente, que es distinto al anterior, ¿cierto? Pero finalmente cada uno describe un círculo, ¿sí? Con radios distintos. ¿Vamos bien o no? Necesito que, si es que para que ir realmente avanzando de a poco. ¿Estamos bien o no, chiquillos? Por favor. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, mismo ángulo, distinto radio. Exacto, esa es la clave. El mismo ángulo, distinto radio. Entonces ahora, yo como les dije, el punto P que agarré un punto cualquiera del sólido, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer toda esta descripción para eso. Entonces voy a dibujar acá el ángulo así, el pedacito de distancia. ¿Cuál es la distancia que recorrió? La distancia de verdad, voy a borrar aquí este P y lo voy a escribir por afuera para que no me confunda el mono. ¿Ya? Ese es el punto P. ¿Cuál sería la distancia que recorrió entonces el punto P? El punto P inicialmente estaba por acá, ¿por cierto? El punto P estaba acá. Y se movió desde aquí hasta allá. ¿Cuánto fue esa distancia? Esa distancia normalmente se llama S. No sé por qué se llama S, pero se llama S. ¿Ya? ¿Cuánto es esa distancia? ¿Alguien me podría decir o no? Eso es de geometría. Si sé que el radio es R y que el ángulo es θ, ¿saben cuánto es esa distancia o no? De hecho, lo vamos a escribir como con otra nomenclatura. Le vamos a poner delta S. De aquí lo vamos a poner. No estoy cambiando nada, lo voy a poner delta θ. Ya es lo mismo. Toda la descripción, la misma cuestión. ¿Cuánto vale? ¿Se acuerdan o no? Eso de geometría, de verdad, es de PSU. No le estoy mintiendo. Cuando ustedes tienen un círculo, así como para que se acuerden. Cuando ustedes tienen un círculo y yo les digo que eso vale, por ejemplo, un ángulo alfa y esto vale R, y obviamente eso vale R porque es el radio del círculo. ¿Cuánto vale esa línea que voy a marcar en rojo ahora? ¿Cuánto vale S? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda, chiquillos? El producto. El producto, exactamente, muy bien. No sé, Macarena, no, ¿quién dijo? No sé quién respondió. Pero es justamente el producto. Es R por alfa. Muy bien. ¿De dónde sale eso? Si ustedes quieren así como ver el caso, ¿qué pasaría si es que alfa, por ejemplo, vale 2pi, el círculo completo? Digamos el caso más fácil. ¿Qué pasa si alfa vale la mitad del círculo? ¿Cuánto varía? ¿Cuánto valdría alfa si es que estoy considerando la mitad del círculo? Voy a hacer el mono, ¿ya? ¿Cuánto vale el ángulo aquí? 180. Exacto, pero recuerden que estamos hablando aquí de esto, ya estamos grandes, así que hay que trabajar siempre en radianes. Así que R por pi. es pi, ¿cierto? El ángulo es pi, si es que considerara la mitad del círculo, ¿cierto?
¿Y cuánto entonces, según esta fórmula que dijo la compañera, cuánto vale esta parte del círculo? Diría R por pi. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, por cierto, porque si yo agarro el círculo completo, ¿cuánto sería el ángulo? 2pi, el doble, por cierto, sería 2 veces eso. Y ahí me daría justamente el perímetro de la circunferencia, que ya todos sabemos que vale 2pi por r, ¿cierto? Entonces, esta fórmula va a ser clave para lo que vamos a escribir ahora. Entonces, la compañera dijo, y todos le vamos a creer, que vale justamente el radio por el ángulo. Mientras más grande el ángulo, más grande va a ser la distancia recorrida. Si tú agarras un pedazo así de ángulo, entonces tengo que el ángulo, claramente esa distancia va a ser más grande, ¿cierto? Así que es lógico. Entonces, volviendo acá a la expresión que queríamos nosotros, ahora decimos, ¿cuánto vale ese pedacito? Si lo llamo que ese pedacito es delta S, entonces delta S va a ser la distancia, el radio del círculo que está describiendo este punto P, o sea, R, por el ángulo descrito, y le vamos a poner delta teta. ¿Sí? Entonces, llegamos a esa expresión bonita. ¿Ya? ¿Qué pasaría ahora si es que yo, entonces, a partir de eso, digo, voy a dividir esta expresión por delta t? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar delta S partido en delta t es igual a R por delta teta partido en delta t. ¿Reconoce los términos o no? ¿Qué cosa es esto? La aceleración angular. Casi. No es aceleración Velocidad. angular. Velocidad. angular. Es la velocidad angular, justamente. Si nos vamos para acá, era la velocidad angular. Entonces, ese término era omega, así que me va a quedar R por omega. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué me dice? ¿Qué es S al final? O delta S. ¿Qué es S? Es la distancia que recorrió, por cierto. Distancia partido en tiempo, ¿qué es lo que es? Distancia, esta es la que se mide en metros. ¿Qué sería esto entonces? O sea, todo esto, ¿qué sería? El delta S es desplazamiento. Desplazamiento Esa partido en tiempo, ¿qué es aceleración. lo que es? Velocidad, pues, pero es la velocidad, es la de toda la vida, digamos. Va a ser la velocidad. ¿Sí? Justamente esta, el lado izquierdo, es lo que se ve, y lo voy a poner así enfáticamente, va a ser la velocidad del punto P. Entonces, me dice esa expresión que la velocidad del punto P es R por omega. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? Sí, ¿Sí? Sí. sí. Ya, maravilloso. Recuerden, esto es lo que se mide en metros por segundo y esto se mide en 1 partido en segundo. ¿Sí? Porque el ángulo no tiene unidades, ¿cierto? Entonces el omega lo mide en, no sé, 1 partido en segundo, típicamente. Entonces, esta es la velocidad como de toda la vida, mientras que esta es la velocidad angular. Una cosa importante es que, no lo dije quizás acá, dije, bueno, para rotaciones puras, todos los puntos de un sólido describen el mismo ángulo. Si describen el mismo ángulo, esto también implica, parece una carita feliz, pero implica para abajo, que todos los puntos tienen la misma, no, mejor, quedó feo, la misma velocidad angular. Todos los puntos, dado que todos recorren el mismo ángulo, como vimos hace un rato, todos estos puntos recorren el mismo ángulo, ¿cierto? El mismo ángulo. Y eso implica que como todos tienen el mismo desplazamiento angular, entonces también todos tienen la misma velocidad angular. Recuerden que la velocidad angular, ¿cómo se definía? La velocidad angular se describe como delta teta partido en delta t. Así que de aquí sale al tiro, por cierto. Ese punto P, ¿cuál es el desplazamiento angular? Delta teta. El de ese punto que yo llamé hace un rato, Q, ¿cuánto es el desplazamiento angular? También el mismo, pues todos retienen el mismo delta teta. Así que dividido por el tiempo, todos tienen finalmente el mismo velocidad angular. Y eso al final también implica también que también es la misma aceleración angular. ¿Sí?
las componentes angulares son todas iguales, ¿sí? Dado que estamos hablando de rotaciones puras. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió o no? ¿Sí? Sí. Ya, entonces una cuestión clave, y esto es muy importante porque se ocupa harto, es la relación entre esta. Por eso es que esta diapositiva la había puesto yo, relación entre cantidades lineales y angulares. ¿A qué me refiero con cantidades lineal? La velocidad. La parte angular está por el lado derecho. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo de la barrita que está rotando, tengo que, si usted les pregunta ahora, ¿qué velocidad tiene, qué punto tiene una velocidad más grande? Si yo, el punto que estoy dibujando ahora, o el punto P que tenía, que está puesto ahí en la pizarra, digamos. ¿El punto Q o el punto P? ¿Cuál tiene mayor velocidad? Ninguno, porque todos tienen la misma, ¿o no? En la misma velocidad los dos, ¿no? Tiene la misma velocidad angular, es la misma. Eso es lo que estoy diciendo. La angular es la misma, pero ese punto Q, ¿cuál sería la velocidad del punto P? Va a ser la distancia que hay al punto P, que es la que yo había llamado R originalmente, pero para ¿No hacerlo sería más R medio? explícito, va a ser RP por omega, mientras que la velocidad del punto Q va a ser RQ por omega. El omega es el mismo en ambos casos, porque por esta aseveración que acabo de hacer, ¿cierto? Pero las distancias son distintas, por lo tanto las velocidades son distintas. Exacto. Raimundo dice la de P porque tiene mayor radio. La que está más al borde tiene una velocidad más grande que la que está más acá adentro. Mientras más lejos estoy del eje de rotación, entonces más grande es la velocidad. ¿De dónde veo eso? De acá, po. A mayor R, mayor velocidad. De hecho, aumenta linealmente. ¿Sí? Si yo les hago así otro mono acá, para no... si le hago otro mono acá. Si digamos que esto ahora pongo el eje acá, en el borde, y esto, no sé, lo dejo bajo la acción de la gravedad, tengo el lápiz acá y de repente lo suelto y va a ser así, ¿cierto? Si lo suelto aquí, va a ser este movimiento. Va a tender a rotar en esa dirección, ¿cierto? Si yo les pidiese ahora, dibuje las velocidades de cada punto del sólido, las velocidades, las de verdad, ¿cierto? En este punto, en esta foto que yo le saqué, ¿cierto? Porque esto posteriormente, esto va a estar por aquí, por cierto, y después en un instante posterior va a pasar por acá, y después, de hecho, esto sigue de largo a estar por acá, por cierto, porque va a ser, esencialmente, esto un péndulo, va a ser así, ¿cierto? Pero si les saco justo la foto esta que estoy tomando ahora y les pidiese a ustedes dibujen las velocidades, lo que vería sería algo más o menos así. Donde esta línea, o sea, es justamente las puntas de las flechas todas pasan por una recta. Si es que lo hubiese dibujado bien, entonces pasan así. Y eso sería entonces la velocidad de cada uno de los puntos. Eso serían las velocidades la velocidad entonces del borde de acá, es la velocidad más grande, así más chiquitita, así. La velocidad de este punto, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería la velocidad de ese punto? 0. 0, justamente. ¿Por qué? Porque me voy a la formulita y digo, pero eso es, perdón, lo voy a escribir como número nomás, eso es R por omega. Y el R de este punto que está ahí, dado que está justamente en el eje, entonces ese R es 0 y por lo tanto esto es 0. ¿Sí? Por eso, y cambia linealmente, por eso es que sigue una línea, porque cambia linealmente con la distancia. ¿Sí? El R aumenta para allá. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, esa primera parte o no? Como dijo Raimundo, no sé, Benjamín, a veces se refiere a uno a la velocidad tangencial, pero es simplemente velocidad. Y una cuestión que quizás está asociada a lo que dice Benjamín, que fíjense que yo en todos los casos los puse aquí, las velocidades eran perpendiculares. ¿Por qué? Si yo me voy al mono original, fíjense para dónde apunta la velocidad en el monito aquí. ¿Para dónde está apuntando la velocidad del sólido, del punto P?
está siempre tangente a la trayectoria. Si me pregunto por la velocidad de ese punto, ¿para dónde apunta? Lo que tengo que hacer es decir, ah, mira, la verdad es que ese punto que está acá está a esa distancia, ¿cierto? Y describe un sólido que es más o menos así, o sea, una circunferencia que es más o menos así. Teniendo eso, se da el tiro de que la velocidad del punto que estoy marcando ahora es tangente a la trayectoria. Y entonces sería que la velocidad es esa que está ahí. ¿Sí? Entonces ahí uno nota al tiro que cada punto del sólido tiene una velocidad. Recuerden que las velocidades son vectores que apuntan para distintos lados. Si yo me pregunto ahora por la velocidad de ese punto que está acá, digo, ok, tengo esa distancia, el círculo que describe más o menos ese que está acá, ¿cierto? Así al ojo. Entonces, la tangente a ese punto es uno que va para allá. Y la flecha es más chiquitita, claramente, porque el radio es más chiquitito. El radio del círculo que estoy describiendo es más chiquitito. Entonces, ahí noten que esta velocidad apunta en diagonal para abajo, esa apuntaba en diagonal para la izquierda, para allá, la que había dibujado acá era mucho más vertical y más grande todavía. Todos los puntos del sólido tienen velocidades distintas. Lo mismo que acá. Lo mismo que acá. Son velocidades distintas. Y lo que tengo que, para dibujarla, siempre tengo que ver cuál es la trayectoria que está describiendo cada uno de estos puntos. Digo, ah, ese describe más o menos ese círculo y por lo tanto la tangente a ese círculo es esta que está para abajo. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Profe, y con la aceleración pasa lo mismo. Esencialmente. Por eso ahora voy a ir más rápido porque ya me di todo ese trabajo de que entendieran eso. Entonces ahora digo, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Qué pasa con la aceleración? Digo, ah, pero yo ya sabía que V, la velocidad, es R por omega. Entonces, esencialmente lo que puedo hacer, digo, ah, voy a dividir. Y esto es lo mismo que yo digo, esa expresión la voy a escribir así mejor. Como delta V es R por delta omega, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer, puedo dividir por T, delta T, entonces me va a quedar delta V. Estas son deducciones así como bien flight si ustedes quieren, pero prefiero hacer las deducciones así como flight y no darle todo el formalismo que los va a enredar más. ¿Ya? Obviamente hay maneras más elegantes y con un formalismo mucho más desarrollado para deducir estas cosas, pero creo que el espíritu se captura igual. Entonces tengo esto y ahora nuevamente les puedo preguntar, ¿qué cosa es esto? Velocidad partido en tiempo. Ustedes dicen, ah, es la aceleración, justamente. ¿Qué pasa? El R sigue siendo el mismo, ¿cierto? ¿Y qué pasa esto? Velocidad angular dividido en tiempo es aceleración angular. Entonces tengo eso que está acá. Y llegué entonces ahora a ese resultado bonito que es el que está ahí. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? No. Por la velocidad cuadrada no. Eso es otra cosa. Todavía no lleguemos, no. Estamos aquí haciendo relación entre cantidades lineales y angulares. Las relaciones son estas, son justamente las relaciones son lineales, no hay cosas al cuadrado todavía. ¿Sí? Entonces, tenemos esta y la voy a escribir la otra al ladito para que les quede marcada, ¿cierto? Más, digamos, que es el análogo R por omega. Entonces, ahí tenemos cómo se relacionan velocidades angulares con lineales y cómo se relacionan aceleraciones angulares con aceleraciones lineales, ¿cierto? Esta es la ecuación para las velocidades y esta es la ecuación para las aceleraciones. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Ya, entonces, Entonces, profe, la aceleración siempre va a ser el largo R, que depende de lo que vayamos a tomar, por la W, bueno, que no, ¿cómo se llama eso? alfa. Se me olvidó. Por eso por alfa, que al final es como la... El alfa ¿Qué era es el eso? mismo para todos. Eso es clave. Igual que en el ejemplo que les di, les mostré hace un rato, o sea, cuando estábamos hablando acá, por cierto, el omega es el mismo para todos, el alfa es el mismo para todos, pero el A y el B no, justamente por el mono que estoy dibujando acá. ¿Sí? Sí, y el omega partido tiempo que era,
se me Omega fue. partido por tiempo es la definición de alfa. Ah, ya solamente eso. Ah, Sí, ya. por definición era alfa. Es lo que habíamos anotado hace un ratito acá. Ah, ya ahí está. Ya. Eso, gracias. Ya, entonces aquí voy a hacer y me voy a agarrar de lo que me mencionaron hace un rato, ¿cierto? Estas velocidades que dibujé acá, ¿cierto? Las que dibujé acá, y esta relación, que finalmente de aquí es donde deducimos la de la izquierda, ¿cierto? Son efectivamente siempre tangentes a la trayectoria. Así que aquí voy a hacer una precisión. Esta aceleración no es cualquier aceleración. Le voy a poner el apellido que va a ser aceleración tangencial. Y aquí la voy a escribir. Va a ser la aceleración tangencial. Ustedes me preguntaron, ¿y por qué? Está especificando que es tangente a la trayectoria. Si yo les digo acá, me voy al mono de nuevo y me pregunto por el punto P. Lo que estoy diciendo, si es que el objeto, por ejemplo, les digo que acelera angularmente, tiene un alfa que va a apunta para allá, entonces tiene una aceleración tangencial que apunta así, ¿cierto? Eso es lo que estoy diciendo. Tiene una aceleración tangencial que apunta para allá. Pero es la única aceleración que tiene, ¿no? No, No. ¿Qué otra aceleración tiene? la angular. No. La ¿No sería aceleración la angular es gravedad? alfa. La aceleración en las que se miden, ¿en qué se mide la aceleración típicamente? Las aceleraciones. ¿Cuáles son las unidades de aceleración? Uno sabe que es longitud dividido en tiempo al cuadrado, ¿cierto? Así como uno medía g, decía metros partido en segundo al cuadrado, ¿cierto? Así es como se mide la aceleración, ¿cierto? Las aceleraciones que me estoy preguntando son esas aceleraciones que se miden como en las cantidades esas de toda la vida, ¿cierto? Longitud partido en tiempo al cuadrado. Este punto P tiene una aceleración para allá, ¿cierto? Pero, ¿qué tipo de movimiento está describiendo? El punto P, un círculo. Ya lo hemos dicho caleta de veces, ¿cierto? Por lo tanto, si yo sé que el punto P está describiendo un círculo, ¿qué otra aceleración tiene? ¿Radial? Centrípeta. Centrípeta Ah, o radial. esa. Pero yo siempre le llamo centrípeta. También en algunos lados le llaman radial, pero prefiero llamarle centrípeta para enfatizar de que justamente apunta hacia el centro. Entonces, la pregunta viene, y aquí sí que les voy a mostrar el mono de nuevo. Todos los puntos de un sólido tienen entonces siempre dos componentes de la aceleración. Este punto P que está acá, ahora centrémonos solo en la parte de abajo, ¿ya? En el mono, primero en el mono. Va a tener la aceleración tangencial, que es la que ya acabamos de escribir todo esto, ¿cierto? La aceleración tangencial, entonces esa es la que es R por alfa. La voy a dejar escrita mejor. Esta es la que vale R por alfa, ¿sí? Pero además, dado que está haciendo un círculo, entonces tiene esta componente que es la aceleración radial o centrípeta. ¿Sí? El mismo, son iguales, lo mismo. ¿Sí? Entonces, uno dice, pero entonces, ¿cuánto es la aceleración? Bueno, es la suma de esas dos cantidades. Es la suma de ese vector con ese vector que está acá. Fíjense, una cosa importante es que siempre son perpendiculares entre sí. ¿Por qué? Porque uno es tangente al círculo y el otro apunta hacia el centro. Así que son siempre perpendiculares. Así que es fácil sumar cosas que son perpendiculares. ¿Por qué? Porque fácilmente el mono, e incluso el módulo es fácil, porque es la suma de las dos cosas al cuadrado nomás, por Pitágoras. ¿Sí? Fíjense que el triángulo que se forma acá es un triángulo rectángulo, entonces tengo ese cateto, que es igual a ese, esos son iguales, y tengo ese que está acá. Entonces aplico Pitágoras y obtengo entonces cuánto vale la aceleración total de ese punto P. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende, chiquillo? La aceleración tangencial es esta expresión que acabamos de deducir, ¿cierto? Pero por otro lado, sé que simplemente porque está describiendo un círculo, la aceleración debido a la geometría, al cambio de dirección de la velocidad, porque eso corresponde a la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta no tiene que ver con cambios en la magnitud, tiene que ver con cambios solamente en la dirección de la velocidad, de que en un instante de tiempo la velocidad apunta para un lado y en el otro instante apunta para el otro. Eso, ya, aunque las flechas sean iguales, o sea, tengan el mismo largo, simplemente porque en un caso apunta para allá y en el otro para acá, entonces quiere decir que estoy acelerando, porque la aceleración es un vector. Así que
cambios en la dirección de la velocidad, aún manteniendo el largo, implica que estoy bajo la presencia de una aceleración centrípeta. ¿Cómo se calcula? Eso lo vimos en física 1, eso sí que no lo voy a deducir de nuevo. Se calcula como v cuadrado partido por r, o, que es lo mismo, como omega cuadrado por r. Cualquiera de las dos expresiones son equivalentes. ¿Sí? De hecho, ocupando eso, reemplazando, tengo eso que está acá. Así que la aceleración va a tener dos componentes, insisto, una parte tangencial y una parte radial o centrípeta. ¿Cómo calculo entonces el valor total de la aceleración? Digo, como le acabo de decir, por Pitágoras, este valor al cuadrado es s al cuadrado más eta al cuadrado. Así que es lo que está acá, ¿cierto? Si yo leo todo al cuadrado, es lo mismo. ¿Sí? Entonces me queda 1 al cuadrado más el otro al cuadrado, el de la izquierda al cuadrado. ¿Sí? Así que desarrollando llego a esa expresión. Esta no se la aprendan de memoria. Esto, o sea, no es que esté malo, está bien, pero no aporta mucho. Lo importante es que sepan esto que está acá. ¿Sí? Que la aceleración total tiene una componente tangencial y una componente centrípeta. ¿Sí? ¿Hay dudas, chiquillos, no? Sé que esto era súper denso, se los había prometido, era harta información. Así que disparen. Si tienen dudas, díganme ahora, porque esa es la idea. Profe, Sí, a alfa le llamamos aceleración angular, ¿cierto? sí. Pues, por eso también como que tiende a confundir. No es culpa mía, es lo que es. Alfa, aceleración angular, si quieren se lo escribo mejor. Aquí, en una orillita. Alfa es aceleración angular. Esta aceleración tangencial y o cualquiera le llamen, esta va a ser aceleración centrípeta. Centrípeta. ¿Esta en qué unidades se mide? En 1 partición segundo cuadrado. ¿Esta en qué unidades se mide? En metro segundo cuadrado. ¿Y esta en qué unidades se mide? Metro segundo cuadrado. ¿Sí? Profe, la tangencial es una sub T, ¿cierto? A sub T. Sí. Sí. Ah, ya, Es fea no mi sé, T, pero sí, me X. es una T. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos, o no? Estoy analizándolo. Profe, ¿podría devolver a la última parte donde anotó como las definiciones? Lo último que anotó. Decía, Profe, la aceleración centrípeta siempre apunta al eje, ¿cierto? Sí. Entonces, miren, les voy a dar, con esto voy a terminar, voy a dar así dos ejemplos, sin cálculo, porque estoy seco ya de tanto hablar, además. Pero entonces les voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo va a ser para mencionar dos cosas y que espero que les quede más claro toda esta cuestión. Digamos que esto es un reloj. ¿Ya? No sé, están las 6 de la tarde, las 12, ¿cierto? Y quiero describir entonces lo que hace no sé, el minutero. El minutero es una barrita, ¿cierto? Y ahí está el eje, ¿ya? Ese va a ser la rayita, entonces, va a ser el minutero. Si uno sabe que el minutero se mueve como así, ¿cierto? Pero asumamos de que se mueve como un continuo, ¿ya? Porque se mueve como a pasitos. Lo mismo el segundero. La mayoría de los relojes se mueven así como se quedan parados, ¿cierto? Pero asumamos que se mueve todo como si fuera como un continuo, ¿ya? De manera constante. Entonces, la barra esta, que es el minutero,
yo sé que la aceleración, la aceleración del minutero siempre voy a tener que va a tener una componente tangencial más una componente centrípeta. Para el minutero, yo sé que el minutero se demora 1 hora en dar una vuelta completa, ¿por cierto? Por definición, si el reloj está bien hecho y lo hace de manera continua, o sea, y constante, por cierto, no anda más rápido alrededor de las 2 de la tarde y después anda más rápido alrededor de las 6, ¿cierto? Anda a la misma velocidad todo el tiempo. Por lo tanto, si tiene la misma velocidad a lo largo de toda 1 hora, ¿sabes? Lo que se demora en dar la vuelta completa. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la aceleración tangencial? Recuerden, el minutero es una barra, así que hay puntos que está compuesto por un montón de puntos, ¿cierto? ¿Cuánto vale la aceleración tangencial de un punto cualquiera sobre el minutero? R por alfa. Ya, uno dice, sí, está bien. Lo que les vimos recién es que el módulo de la aceleración tangencial es R por alfa. ¿Pero cuánto vale alfa en un minutero? Depende de la posición de la barra. ¿Estás seguro? Alfa. Alfa describe la aceleración angular. ¿El minutero está acelerando angularmente o no? ¿Sería velocidad o no? No debería ser velocidad porque tiene una velocidad constante. Recuerden, No, el no alfa acelera me ni. describe como que si es que hay tramos de angulares donde avanzo más rápido y hay tramos angulares donde avanzo más lento. Ese es el caso en un minutero, en un reloj. ¿Anda más rápido a veces que otras veces o no? No. No. No, No, por lo tanto, ¿cuánto vale el alfa en el caso de un reloj? Ya sea el segundero, el horario o el minutero. ¿Cuánto vale alfa? Cero, Cero. entonces. cero. Cero, exactamente. Por lo tanto, sé automáticamente con eso, dado que alfa vale cero, sé que esta aceleración angular, perdón, la aceleración tangencial en el caso de un reloj es cero. Así que pese a ser un sólido, pero como lo hace con aceleración angular igual a cero, entonces tiene solo componente centrípeta. Cualquier punto, entonces si yo hiciera como un zoom, ahora el minutero, si hiciera un zoom, entonces, y aquí estaba el eje, ¿cierto? Ahí estaba el centro del reloj, estoy haciendo un zoom. Entonces, ese punto que está acá, por ejemplo, tiene solo componente centrípeta. ¿Sí? No tiene esta componente, no existe componente tangencial porque vale cero, porque no está acelerando. Pues finalmente esto implica, recuerden chiquillos, que la velocidad angular es constante, porque es obvio, pues tiene que tener una velocidad angular constante, ¿por cierto? Y de hecho esto es válido incluso si es que en una posición a cualquier hora, ¿cierto? En cualquier minuto, aquí lo hice justo a las 12, pero si yo lo hago acá o acá o acá, la aceleración tangencial es siempre cero, o sea, si es que lo hago ahora, así, y voy a aprovechar de que puedo hacerlo, ahí también es válido, ¿cierto? Cuando está pasando por alrededor de, no sé, de las 10, ¿cierto? También es válido. No tiene solo componente centrípeta. La componente de acá es más grande, ¿cierto? Pero apunta siempre hacia el centro. No tiene una componente, esta de acá no existe. No existe, esta no existe. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Ya. Sí. Otra cosa distinta, y ahora por eso es que quería hacer el ejemplo, y por eso les decía, aquí termino, ejemplo, sería el ejemplo de la barra que cae. ¿Cierto? Que inicialmente, escúchame que muy guato, no, se ve fea. Inicialmente está así, ¿cierto? Yo soy bien cuadrado y voy a intentar que me quede bien, ¿ya?
Si esto está bajo la acción de la gravedad, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener que, obviamente, aquí, digamos que esto está en el instante, esto va a ser en t igual 0. En t igual 0 estaba acá y esto va a describir esta curva que va a estar por acá, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto ahora, ¿cuánto vale la aceleración de un punto que pasa por acá? De ese punto. Este punto. Primero sé que como estaba describiendo un círculo, este punto en particular describe ese círculo, ¿por cierto? Más chiquitito, pero describe un círculo. Así que sé automáticamente de que ese punto tiene una aceleración que va para allá, que va a ser aceleración centrípeta. Pero por otro lado, cuando el lápiz yo lo dejo caer aquí, que es mi descripción de la barra, tiene aceleración tangencial en ese punto, ¿no? En este instante. ¿Qué creen ustedes por gravedad? ¿Qué pasa si cuando pasa por así? ¿Tiene o no tiene? Sí, Sí, porque está desacelerando, llega a un punto a cero. Sí, pucha, que hice mal el ejemplo, ahora que lo pienso. Porque justo en esta foto, ahora que lo pienso, no tiene aceleración tangencial, pero solo en ese punto. Así que voy a hacer otra cosa. Pucha, a ver, déjenme de nuevo. Voy a hacer otra cosa, chiquillos. Lo siento. Tengo que irme así nomás. Justo era un mal ángulo, porque ese era un caso muy particular. En un instante intermedio voy a preguntarme. Mejor, ya. Entonces, ese era G. Dije, ahora sí hago todo de nuevo. T igual 0. Entonces yo estaba preguntando qué pasa con un punto cualquiera para allá. Efectivamente, ese punto tiene una aceleración centrípeta que va para allá, ¿cierto? Y ahora sí, efectivamente, dado que esta cuestión uno dice, si la suelto, va a acelerar y después hace así, ¿cierto? Entonces, dado que su velocidad va cambiando todo el tiempo, porque a veces uno dice es un péndulo, ¿cierto? Aquí parte con 0 y acelera, 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 llega a este punto mínimo de altura mínima y después vuelve para el otro lado, ¿cierto? Es un péndulo, efectivamente. Así que su velocidad va cambiando y por lo tanto tiene aceleración. En este punto su aceleración va efectivamente así. Y ahí tiene una aceleración tangencial. En este caso, cuando resolvamos este problema, porque lo vamos a resolver, cuando avancemos un poquito más, en 2 clases más, no sé, este problema, la aceleración tangencial cambia en el tiempo, todo cambia en el tiempo al final. ¿Sí? Por eso es que es complicado resolverlo así como de buena a primera. De hecho, quizás ni siquiera va a ser en 2 clases más, a lo mejor lo vemos cuando derechamente veamos oscilaciones, que es parte de la materia del curso. ¿Sí? Pero entonces, en este caso, tengo que esta siempre está presente, la aceleración tangencial, la centrípeta, dado que estamos describiendo rotaciones en sólido, esta es la parte del curso en la que entramos, siempre voy a tener esta componente, esta no me va a escapar nunca, esta siempre existe. ¿Sí? La que puede o no existir va a ser esta tangencial. ¿Y de qué va a depender? De cuánto es alfa. Si acelera o no angularmente. En este caso, dado que estamos bajo la acción de la gravedad y toda la geometría de este problema, efectivamente, esta componente sí existe. Por lo tanto, la aceleración total del sistema es la suma de estas dos cosas, la suma vectorial de estas dos flechitas. Y si hago la famosa regla del paralelogramo, entonces tengo que la flechita que los une esa que está acá, y por lo tanto la aceleración tangencial, o sea, la aceleración total, esa sería mi aceleración total. ¿Sí? Esa flechita. Y cada punto, aquí insisto, cada punto tiene valores distintos de A sub C y A sub T. ¿Cuán distintos? Bueno, me voy a las definiciones que tenía acá. Pues, ¿cuánto vale A sub C? Vale esas dos expresiones que tengo, cualquiera de las dos. Si yo calculo omega, entonces fácil. Tengo omega cuadrado por R. ¿Y cuánto vale sub T? R por alfa. Así que cada punto aquí en mi barra tiene valores de AC y AT distintos. ¿Sí? Lo único que se repite en Entonces, todos estos problemas, en lo que es igual para todos los puntos del sólido, insisto, son las componentes, las cantidades angulares. El alfa es el mismo para todo el sólido y el omega es el mismo para todo el sólido. Este punto tiene el mismo omega que ese punto, que ese punto, que ese punto y que ese punto. Lo mismo pasa con alfa. Todos estos puntos tienen el mismo alfa. El alfa es el mismo. Sí, dígame.
Entonces la aceleración total o final de en este caso de la barra, está dada por la aceleración tangencial y la Sí, centrípeta, pero ¿cierto? recuerden, yo ya no les puedo preguntar cuánto es la aceleración de la barra, así a secas. ¿Sí? Cuando yo me refiero a aceleración así en la de toda la vida, la que se mide en metros por segundo, esa Ujú. aceleración tengo que hacer realmente alusión a un punto en particular. Todos los puntos de la barra tienen aceleraciones distintas, porque AC es distinto en cada punto y AT es distinto en cada punto. Lo único que es igual en cada caso es la aceleración angular. Yo sí les puedo preguntar cuánto es la aceleración angular de la barra en este ángulo en particular. Cuando, no sé, por ejemplo, está a 30 grados respecto a la vertical. Eso les puedo preguntar perfectamente. ¿Cuánto es la aceleración angular y cuánto es la velocidad angular de la barra? Porque ahí sí, las cantidades angulares son las mismas para todo el sólido. ¿Sí? Omega y alfa es el mismo para todo el sólido. Así que ahí les puedo preguntar, ¿cuánto es la velocidad angular de la barra, por ejemplo, cuando pasa por aquí? Por aquí, no sé, hice súper feo el dibujo, pero cuando está así, ahí sí les puedo preguntar, ¿cuánto vale el omega? ¿Cuánto vale el omega cuando llega al otro lado? No sé, después de que da toda la vuelta. Esas las cosas les puedo preguntar para toda la barra. Si les quiero preguntar por alguna velocidad en concreto, entonces les tengo que preguntar cuánto es la aceleración de el punto extremo, cuánto es la aceleración del centro de masa, cuánto es la aceleración de un punto que está, no sé, a una distancia chiquitita, no sé, lo que sea. ¿Sí? Ahí es distinto. Insisto, son particulares de cada punto. Ya. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, Sí, profe, Ya. quedó todo claro. Sí, échenle una mirada. Estoy seguro que hay cosas que ojalá ojalá que haya quedado todo claro, pero es probable que siempre hayan dudas que vayan a ir saliendo. Entonces, para que le eche una mirada al videito que voy a subir ahora mismo. Así que, y la próxima clase ya, con esto como que empecé y cerré todas las historias como de rotaciones puras y después vamos a decir ahora qué pasa cuando introduzco estos conceptos para describir justamente qué es lo que pasa cuando tengo una barra que cae con gravedad y ahí vamos a tener que definir otras cantidades. Recuerden, lo que estamos haciendo todo el rato es ir agregando ingredientes, más ingredientes, más ingredientes a toda esta sopa de cosas para ir describiendo fenómenos más difíciles. ¿Sí? Ya, nos vemos, chiquillos. Si no hay más dudas, que tengan un buen fin de semana. Bueno, todavía les queda mañana, pero Profe, nosotros ya nos vemos. Sí. le podría pedir que si puede explicar la ecuación de aceleración centrípeta, ese omega al cuadrado por R. ¿De dónde sale, dices tú? Sí, porfa. O sea, sí y no. O sea, te puedo decir más o menos cómo sale, porque la explicación es, mira, esto viene de acá. Si yo tengo una partícula cualquiera, sale de partículas, ¿ya? De puntos, la cual está describiendo, aquí está mi origen, ¿ya? Y ahí está en un punto A, por ejemplo, y esta se mueve hasta un punto B, por ejemplo, ¿ya? Está haciendo este movimiento. La pregunta entonces, eh, digamos que la velocidad de la partícula acá es esta flechita. Voy a tratar de hacerlo bien, así que voy a hacer para esta herramienta. Es esa flechita. Y en este punto que está acá, es esa otra flechita. ¿Sí? Entonces, uno dice, en este caso, ¿existe o no existe aceleración? Yo les puedo decir al tiro que sí existe la aceleración, porque aquí tengo un b inicial y esto tengo un b final. Recuerden, estos son vectores. Por el solo hecho de que la dirección cambió, de que en un caso apunta para un lado y en otro para el otro, aun cuando a lo mejor los largos de estas barras, de estas flechas, son iguales, e incluso con los largos iguales, esto implica que hay una aceleración, porque recuerden, ¿cuál es la definición de aceleración? La definición de aceleración se define como un cambio en la velocidad partido en tiempo, y esto se refiere a cantidades vectoriales. Esto se puede ver un cambio. Esto para que exista aceleración puede ser un cambio en la dirección y sentido,
o a un cambio en la magnitud. Cuando uno habla de cambio en la magnitud, esto se llama aceleración tangencial. Cuando uno habla de cambios en la dirección y el sentido, se refiere a aceleración centrípeta. Aquí, así que te dije sí y no. ¿Por qué? Porque esta es la explicación. No me voy a ir en detalle acá porque aquí uno puede hacer semejanza de triángulo, está la demostración en todos lados y no sé si va a ganar mucho con eso, pero sí se puede demostrar de que haciendo simplemente la demostración solo ocupa semejanza de triángulo, pero de que cambiando la dirección de aquí para allá, entonces puedo demostrar de que si el radio del círculo que estoy describiendo es r, entonces la aceleración centrípeta, el módulo es velocidad al cuadrado partido por el radio. Esa es la demostración, así sale. Usando semejanza de triángulo, yo puedo hacer esa aseveración. ¿Sí? Entonces ahora digo, además, como para terminar la demostración, además, dado que ya demostré al principio de la clase que la velocidad la puedo escribir además como omega por el radio, entonces puedo decir que la aceleración centrípeta también la puedo escribir como omega al cuadrado, r al cuadrado dividido en r, porque lo que hice acá fue reemplazar ese omega por r, lo reemplacé ahí. Entonces me queda omega al cuadrado, r al cuadrado, y aquí se van un r con r, sr, y por lo tanto llego a que la aceleración centrípeta también se puede escribir como omega al cuadrado por el radio. ¿Sí? Más o menos. No sé si quedaste conforme con mi explicación o no, pero lo importante es notar que la aceleración centrípeta tiene que ver solo a cambios en la dirección y el sentido, solamente de que esta flechita aquí apunta para un lado y en el otro apunta para otro, aun cuando las flechas puedan tener el mismo largo. ¿Sí? Haciendo eso, esencialmente lo que uno hace es eso que está acá, tira esa cuestión, esto es delta B, y ahí haces el triángulo que se forma, ese que se forma acá, el mismo que se forma acá, entonces haces semejanza de triángulo y llega a esta demostración que está. ¿Sí? Sí, sí, ya lo entendí, profe. Gracias. ¿Sí? Entonces, de geometría sale esto. Ocupando la relación anterior, sale la otra expresión. Estas obviamente son equivalentes. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. Ya, chiquillos, ¿hay más dudas? ¿No? Ya, si no hay más dudas, entonces nos vemos el próximo martes. ¿Sí? Cuídense, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien. Bien.